Tengan ustedes muy buenas tardes. El área de informática de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca les da la bienvenida. Vamos a pasar a una breve introducción y una breve capacitación de lo que corresponde a la creación de formularios, ya sea para el control de asistencias o para la creación de repente de alguna información adicional que nosotros quisiéramos conseguir por parte del personal jurisdiccional o por parte de usuarios externos. Para utilizar esta herramienta simplemente nosotros ingresamos al navegador a Google. Ingresamos a nuestro correo Gmail, en este caso yo ya ingresé por mi cuenta. Simplemente iríamos a donde están los 9 puntitos, donde dice aplicaciones de Google, le daríamos clic y buscaríamos en una serie de aplicaciones la que dice formularios. Caso contrario, ustedes no les aparezca en su navegador, tendrían que ir a más de Google Workspace Marketplace. Entonces le darían clic y ahí mostraría todas las aplicaciones que corresponden a Google. Acá lo buscarían simplemente como formularios. Lo podrían buscar de manera con la ruedita o con el mouse, o simplemente podrían buscarlo donde dice buscar apps, ¿no? Podrían poner formularios y les podría brindar la información, lo que ustedes necesitan. Simplemente acá ya viene agregado, está como formularios, le daríamos clic y acá nos mostraría los diferentes formularios que nosotros vamos a ir creando. Para el caso de los usuarios que recién ingresan, se les va a aparecer simplemente acá donde dice plantillas, donde ya tienen unas plantillas prediseñadas donde ustedes pueden dar o utilizar de manera automática, ¿no? Para efectos de esta pequeña capacitación vamos a crear una nueva. Simplemente iríamos a en blanco, esperaríamos que nos abran y nos muestra la siguiente interfaz. La siguiente interfaz nos muestra un formulario sin título donde nosotros agregaríamos, por ejemplo, en este caso, capacitación de formulario. Donde dice descripción del formulario, colocaríamos una breve descripción del formulario. Colocaríamos de repente, si ustedes van a hacer una capacitación para el área jurisdiccional, colocarían, se va a capacitar sobre tal tema, con tal ponente, que corresponde con tal especialización. Entonces le permite al usuario que va a llenar esta información tener un conocimiento previo antes de ejecutarse la capacitación, ¿no? Para este caso ya tenemos los datos iniciales, iríamos a donde dice preguntas sin títulos. Tenemos diferentes tipos de opciones, ¿no? Tenemos respuesta corta, párrafo, varias opciones, casillas y desplegables. Para efectos del curso simplemente vamos a ver las principales, que es respuesta corta. En el caso nosotros quisiéramos obtener del usuario una respuesta corta. Entonces en este caso, por ejemplo, colocamos nombres y apellidos. Acá en la parte inferior derecha vemos donde dice obligatorio. Si nosotros damos clic y se vuelve de color morado, significa que la pregunta va a ser obligatoria. La persona que va a llenar este formulario, si no llena este campo, no le va a permitir enviar esa información. Entonces ustedes van a ver si el campo que ustedes están pidiendo va a ser obligatorio o no. Para este caso, nombres y apellidos sí va a ser obligatorio. Agregamos otra pregunta. En este caso, de repente quiero su DNI. También selecciono que es una respuesta corta. Y por ejemplo, acá nosotros podemos seleccionar si queremos que es un número. Nosotros vamos a colocar que sea un número, podemos colocar que sea mayor que, menor que, o los diferentes valores. Para efectos, por ejemplo, nosotros podemos colocar que los números sean solamente del 0 al 5, 0 al 4, en función de las necesidades, ¿no? Para este caso, como es DNI, podemos nosotros seleccionar un texto o una longitud también, ¿no? Para el DNI vamos a colocar texto porque hay DNIs que comienzan con el 0 y el 0 no lo va a reconocer. Entonces acá con nosotros también lo seleccionamos como respuesta corta y le damos que sea obligatorio. De repente nosotros queremos agregar una pregunta y de repente podemos colocar sugerencias. Y ahí de repente el usuario va a hacer una, se podría decir, descripción mucho más amplia. Seleccionamos un párrafo, ¿no?, que nos permite mayor cantidad de caracteres. Nosotros podemos también agregar a cada pregunta una pequeña imagen.
si nosotros de repente podemos subir nuestra imagen, tomarlo con nuestra cámara, en el caso sea del celular, unas fotos que ya tengamos. Para el caso nosotros podemos subir de repente una imagen, ¿no? Vamos a imágenes. Entonces, en este caso no hay imágenes, pero si nosotros descargaríamos una imagen de internet cualquiera, por ejemplo, Poder Judicial, colocamos como imagen, la descargamos, de repente en mis imágenes, la guardamos y nosotros podremos agregarlo, ¿no? Vamos a imágenes, nos muestra. Entonces ustedes también, si quieren hacerlo un poco más interactivo, pueden colocarlo, por ejemplo, sugerencias, ¿no? Una imagen ahí de una pregunta de repente. Y el texto va a ser de respuesta larga. En este caso, como es una pregunta de sugerencias, no es obligatorio. Entonces eso le va a permitir al usuario que si quiere lo llene y si no, no. Entonces, con esta opción ya tenemos 3 preguntas principales y de repente podemos agregar una más, que por ejemplo sería área, ¿no? O carrera, por ejemplo, carrera profesional. Y ahí colocamos varias opciones, ¿no? Podemos ser en casillas o desplegables. Varias opciones nos permite nosotros, por ejemplo, acá, ingenierías, por ejemplo, de repente. Ingenierías, podemos colocar derecho, de repente medicina y otros, ¿no? Entonces nosotros acá podemos, es una pregunta de selección múltiple, en el caso nos equivocaremos en uno, le daríamos en quitar nada más. Entonces acá también hay una opción donde nosotros podemos añadir otros, por ejemplo, le damos acá otro y esto nos va a permitir automáticamente que se rellene el campo. Entonces esos son los 3 tipos principales de llenar un formulario o de las preguntas que están disponibles. Para este caso, en el caso queramos borrar una pregunta, simplemente le vamos abajo al pequeño tachito donde dice eliminar. De repente carrera profesional tampoco es obligatorio, no lo dejamos. Entonces nosotros así podemos agregar todas nuestras preguntas. Una vez que ya tenemos nuestras preguntas ya planteadas, vamos a ver una pequeña vista previa, donde hay un pequeño ojito y se nos va a aperturar, ¿no? Como si nosotros fuéramos usuarios externos. Por ejemplo, acá nosotros podemos poner llenar texto, ¿no? No, por ejemplo, hablar con el DNI, alguna sugerencia, por ejemplo, nos muestra con la imagen y nosotros podemos llenar de manera automática mucho más caracteres que en la anterior. Se nos habilita y podemos seleccionar, ¿no? Si acá ingeniería, derecho, medicina, en el caso sea otro, ya nos apertura también donde nosotros podemos llenar acá se podría decir la pregunta, ¿no? De manera automática. Por ejemplo, otro de repente industrial. Y le dan enviar y esa pregunta se va a enviar automáticamente. Entonces nosotros tenemos ya la vista previa. Una vez que confirmamos el formulario, cerramos y también hay la opción de la paleta de colores, ¿no? Donde nosotros podemos personalizar el tema, ¿no? Podemos agregarle una imagen de encabezado también, en este caso por ejemplo, para que se vea un poco mejor, hay temas ya que están prediseñados o podemos subirlo automáticamente desde nuestra computadora. Le daríamos subir y seleccionaríamos de repente la parte que queremos que le damos listo y nos va a mostrar de repente una pequeña imagen. Para el caso nosotros tendremos que ver una imagen que de repente tenga mucho mejor resolución. Esta la hemos descargado de internet, ¿no? Entonces podemos escoger el tema, el color de fondo, el tipo de letra. Una vez que tenemos ya establecido, nosotros vamos a donde es configuración, donde nosotros podemos decir queremos recopilar las direcciones de correo de las personas que responden. Por ejemplo, si responden 100 personas, si nosotros damos clic acá, nos va a permitir todos esos correos de las personas automáticamente se nos van a poder informar para nosotros tener, se puede decir, una pequeña base de datos. Requerimos iniciar sesión, o sea, restringir a los usuarios solo del Poder Judicial y de sus organizaciones de confianza. O sea, usuarios que no ingresen a su correo con el @pj no van a poder llenarlo. Entonces, si queremos que sea para un usuario en general, lo quitamos, ¿no? Y podemos limitarlo a una sola respuesta. En el caso de un usuario quiera responder más veces, no.
Entonces solamente limitamos a una, por cada correo de un usuario solamente va a poder enviar una respuesta. Entonces podemos permitirle a los encuestados que puedan editar después de enviar. Si queremos que una vez que se envía de repente se equivocó en algo, que lo puede editar, ¿no? Entonces le damos que sí es válido. Y ver gráfico de resumen y respuesta de texto en el caso nosotros queremos hacer un pequeño análisis de nuestras respuestas, ¿no? Eso es en general. Nos vamos a presentación y nosotros podemos ver también algo adicional. Si queremos mostrar la barra de progreso de las preguntas que vamos llenando, podríamos dar clic, o caso contrario lo dejáramos en blanco, y ordenar de preguntas hacia aleatorio. En el caso las preguntas vayan, o sea, no queremos que sea un orden ordinal, sino que se puedan ser, se podría decir primero va el DNI, de ahí el nombre, de ahí la carrera, pero para efectos de los formularios o inscripciones simplemente van en orden, entonces no le daríamos clic ahí. La parte cuestionarios es cuando nosotros quisiéramos hacer un pequeño examen o quisiéramos calificar la presentación, ¿no? Para este caso todavía simplemente no lo vamos a ver. Entonces una vez que nosotros tenemos ya las configuraciones iniciales, le damos guardar y ya tenemos nuestro formulario creado. Ahora nosotros para compartirlo simplemente nos vamos a enviar. Tenemos la opción de enviar por correo, donde nosotros podremos agregar correos, ¿no? De frente podríamos enviar a correos electrónicos que sean de Gmail o Outlook o cualquier correo. Simplemente acá seleccionaríamos e ingresaríamos los correos, ¿no? Pondríamos el asunto, capacitación de formularios, y el mensaje que queremos que se muestre, ¿no? Podríamos poner buenas tardes, señores magistrados, de repente. En el presente link pueden ingresar a la capacitación y etcétera, ¿no? Entonces pueden ingresar. Hay la opción de incluir el formulario dentro del correo, pero se recomienda siempre que lo tengan como un link externo para que se pueda llenar. Podemos añadir colaboradores en el caso queramos agregar algún colaborador o editor adicional. O sea, yo lo estoy creando, pero quiero de repente que mi compañero de trabajo también le permita editar este formulario, ¿no? Por ejemplo, puedo poner acá mi mismo usuario, mi correo. Entonces, listo, yo también podría editar este formulario. No solamente yo que lo creo, sino le doy permiso a otra persona de que también lo pueda ver. Ese usuario cuando entre a su correo y entre a su formulario, también le va a aparecer la opción de editar este formulario. Entonces, le damos enviar y esa es la opción de nosotros enviar por correo y tenemos la opción de enviar por link, donde nos da el pequeño enlace que comúnmente nosotros compartimos, ¿no? en las capacitaciones o por el chat. Entonces le damos a cortar URL y nos muestra un URL más pequeñito. Este de acá nosotros le damos copiar acá o simplemente lo seleccionamos y le damos anticlic copiar o control C también como se conoce. Una vez que tenemos eso, ese link es el que nosotros vamos a pasarle a las personas, ya sea su correo o de repente una vez iniciada la capacitación nosotros enviamos este formulario por medio del chat y las personas que ingresen automáticamente van a poder ingresar los datos que se están requiriendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este enlace. Una vez que nosotros tenemos el enlace, simplemente lo copiaríamos e iríamos a una pestaña nueva, damos control V y seleccionaríamos. Pues automáticamente nos envía el formulario, ¿no? Por ejemplo, si yo lo quiero llenar, me dice que los campos que tienen este pequeño asterisco rojo son obligatorios. Por ejemplo, mi correo electrónico, mi nombre y apellido, mi DNI, una sugerencia, de repente que el ponente no sea tan textual en el momento de presentar sus diapositivas, y mi carrera de repente ingeniería. Yo le doy enviar y me permite enviar el formulario, ¿no? Como le he dado a editar, yo puedo modificar mi respuesta o ver respuestas anteriores. O en todo caso, por ejemplo, yo cierro. Si nosotros vamos a nuestra parte inicial, vemos que ya hay una respuesta. Donde dice respuesta, vemos que hay una, ¿no?
Acá me dice mi correo, mi nombre y apellido y mi carrera profesional que ingeniería, ¿no? Hasta ahora, como solo hay una respuesta, me va a mostrar una. Por ejemplo, yo quiero responder nuevamente otra, le doy control V. Entonces, como el caso que mi correo ya está vinculado, entonces no me va a permitir porque me dice ya ha respondido. Ya hemos seleccionado nosotros que solamente te llenemos una vez, ¿no? En el caso nosotros inhabilitamos esto, limitar una respuesta, y le damos guardar, me va a permitir nuevamente poder llenar otra respuesta, ¿no? Por ejemplo, a ver. En este caso ya me permite llenar otra respuesta, ¿no? Porque ya inhabilitamos esa opción. Entonces, por ejemplo, ahora voy a poner otro correo, otro nombre, otro DNI, una sugerencia, de repente el ponente utilice, de repente el ponente sube el volumen del micro, por ejemplo, ¿no? En la ponencia anterior de repente no se escuchó y de repente él estudia medicina, ¿no? Le doy enviar y me va a enviar automáticamente una respuesta. Entonces ahora ya no tengo una respuesta, sino tengo dos. Si yo me voy acá, entonces ya tengo las dos respuestas, me muestran los correos, ya los tengo seleccionados, los DNI y por ejemplo las carreras, como son respuestas de opción múltiple, ya me da un pequeño diagrama de pie, ¿no? Donde yo puedo ver de repente cuántos ingenieros van a estar, cuántos de derecho, cuántos de medicina, de repente para no yo orientar mi capacitación un poco más a las personas que están en mayor cuantía, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, hay la opción de nosotros podemos crear nuestra hoja de cálculo, podemos descargar nuestras respuestas en un CSV, que es un archivo Excel. Por ejemplo, si yo le doy descargar, me va a permitir descargarlo. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo en un archivo RAR. La otra opción es crear una hoja de cálculo donde nosotros podemos crear. Le damos crear una hoja de cálculo y le damos crear y nos muestra nuestra respuesta, ¿no? Tenemos la opción, una vez que nos muestran todas nuestras respuestas, vamos a la opción archivo, descargar y quiero descargarlo como un Excel. Una vez que le doy descargar como Excel, yo lo aperturo y ya me lo habilita en las computadoras de escritorio en formato local. Entonces yo ingresaría a mi Excel y me va a mostrar la respuesta, ¿no? Le doy a habilitar edición y por ejemplo yo podría editar, por ejemplo la marca temporal no me gusta, simplemente le doy anticlic, eliminar y mostraría las columnas que a mí me interesan. Y eso ya lo podríamos nosotros procesar en función de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esos datos de información, simplemente iríamos nuevamente a nuestro formulario y podríamos editar o simplemente lo podríamos borrar también, como nosotros quisiéramos, ¿no? Podemos mover a la papelera donde todo el formulario se elimina, o podemos hacer un formulario igualito, una copia con otra dirección, etcétera. Entonces, así es la manera en que nosotros podemos utilizar nuestros formularios para obtener información externa, ¿no?, de nuestros usuarios, ya sea para control de asistencia, de repente queremos gestionar después una pequeña encuesta, también podemos crear un formulario donde tenga como nombre encuesta, ¿no? Nosotros diríamos qué le pareció de repente la capacitación, qué le pareció el ponente, y ustedes en función de eso pueden de repente para la otra ponencia ver si el tema es de interés o no para el usuario, ¿no? De repente podrían cambiar por otro tema o de repente el ponente tiene bastante aceptación, lo pueden invitar otra vez. Entonces esto les permite a ustedes poder gestionar los datos, ¿no? Las respuestas. Hay un sinfín de maneras en que ustedes pueden crear sus cuestionarios, sus formularios de asistencia. Eso es todo. Muchas gracias.